Buenos días, profesor. Buenas tardes, profesor. Bueno, que se debe, querido estudiante, que llegan a esta hora ya no me quieren dejar descansar. Bueno, profesor, lo que pasa es que nosotros quedamos admirados con las últimas clases, profesor, y también, profesor, aquí nos está acompañando, que debe llegar una persona que dice que es profeta y quiere que entre a su clase, no sé, para sabotearla o no sé, profesor. ¿Usted qué dice? Déjelo entrar. Y dense un abrazo fraternal, como siempre digo. Sí, profesor, porque andan diciendo por ahí, regando por ahí, que los filósofos y muchos teólogos son mentirosos y dicen cosas, pero ¿usted qué dice, profesor? Bueno, ¿usted recuerda las últimas clases? Sí, estábamos viendo de que hay una voz que Dios utiliza del hombre y como lo utilizó en Adán, y es para darse cuestiones a la humanidad, que es profecía, y el intermediario para darla es el profeta. Por eso hay una gran diferencia en profeta y profecía. Y profesor, y también nosotros quedamos admirados porque usted sabe todas esas cosas, profesor. Bueno, porque había un viejo sacerdote que llegaba al colegio José María Córdoba, en nuestro destartalado colegio, que tenía un saloncito allá bajo un palo allá abajo, y el sacerdote llegaba con su rauda y raída sotana, y todos los alumnos se salían de clase y nada más quedaban dos, entre eso estaba yo. Pero me fui dando cuenta que una de las materias más casi que sabias, que abarcan todo el conocimiento, lo que son las ciencias sociales, la economía, las mismas fuerzas militares, las mismas cuestiones que vemos hoy en día, y sobre todo arrastran y edifican al hombre en virtud, en valores como el respeto, el honor, la principios o los principios y valores morales y las cuestiones éticas. Entonces veía la ética de ese sacerdote, con que lloviera o no, a veces llegaba con la sotana pringada, todo el mundo se reía, se burlaba, se iban saliendo poco a poco y él quedaba sólido. Y eso me hizo que yo conociera hoy estas cosas. Profesor, también está diciendo el señor ese que dice, el señor, que el muchacho que es profeta, profesor, y que los filósofos son ateos. Da risa cuando falta prudencia y conocimiento. Yo quiero decirle que no confundan la palabra resiliencia con resistencia política ni en esas cosas. En cambio, la resiliencia es una prudencia o una capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador exterior o un estado o situación externa. Dígale que pase, sí, estamos ante una situación, debemos mantener todo. Una de las corrientes de la filosofía que se llama el estoicismo. El filósofo estoico busca la virtud, busca el crecimiento a través de las cuestiones contrarias, la envidia, la codicia y todas esas cuestiones, y se mantiene en virtud, en rectitud, y crece como persona. Para el filósofo, el Dios que llega a llamarse Dios se llamó Logos. Y el Logo es Dios para ellos. Lo guía a virtud, conocimiento, lo guía a ser una persona de un autodominio, y toda energía negativa convertirla en base para crecer, practicar y no dejarnos influir por muchos o por un mundo interior. Es así como el Logo, un Dios para él, y le sirve para enfrentar la vida con virtud, con honra y con estoicismo. Y ese sacerdote era así. Por lo tanto, yo hoy en día, recordando a ese sacerdote, me atrevo a dar una clase. Y, profesor, por eso es que usted, sí, entonces vamos a hablar y aclarar esto de profeta y profecía. Muchos profetas fueron burladores y sacerdotes burladores de las cuestiones de Dios. ¿Cómo va a ser? Sí, podemos ver la profetisa que le dio lepra, sencillamente porque, siendo hermana de Moisés, proveniente de Joquebed, ¿verdad?, y Aram, ellos se burlaban de su hermano Moisés, y quizás fue una cuestión para reprenderla a Dios allá cuando en el Éxodo salen de Egipto.
ella llegó a ser sacerdotisa, era la hija de Arán y Joquebed. Su lepra le vino quizás porque Dios la... Entonces eso es lo que... Sí, dígale al que dice que es profeta y por qué es profeta y vino a clase. Profesor, quizás sea para burlarse o quizás sea para sabotear la clase. No, eso se ve hoy en día. Muchos de ellos arruinan negocios, arruinan personas, traen ruina. Por eso hay que cuidarse de estas cuestiones. Bueno, hágalo pasar para ver y veamos. Bueno, sí, querido profesor. Yo he oído mucho de usted, profesor, pero anoche tuve un sueño, profesor, y Dios me dijo que yo era profeta. ¿Cómo? ¿Y qué es profeta para usted? Bueno, ser profeta es adivinar las cosas que van a suceder y yo creo que pronto sucederá tal o cual caso. Bueno, quiero aclararle, querido muchacho, lo siguiente. Entonces se levantó el famoso Currucurru, que uno de los que no ha podido entrar por el camino de la filosofía ni la religión para edificarse como persona, y hizo, y fue y le brindó una enjurgue, como especie de un guarapo o algo así, le echó quinosodio, que un viejo veterinario había traído al colegio para una clase de veterinaria y donde había un animalita que no podía o tenía obstruido los intestinos y no hacía sus necesidades fisiológicas como era. Entonces ese currucurru, que es malo, que yo le expulsé, le echó un poco de ese quinosodio y el tipo empezó a hablar. Y cuando empezó a hablar, porque ya yo soy profeta, porque Dios me lo dijo, y anoche en un sueño, y también me dijo que llegara aquí, no para reprenderlo, profesor, sino para también hablar algo de esto, de profeta y profecía. Bueno, puedes hacerlo, pero ya se había adelantado el curru, y el hombre le brindó ese engure y se lo tomó creyendo que era un guarapo. Y pasan las horas y las cuestiones y en las clases y suena de pronto el timbre para el recreo y luego se entraron y se va a terminar la clase de estas cuestiones de religión, que era una materia que se daba pero que a nadie le gustaba. Solo ese viejo sacerdote quedaba a veces hasta solo. Y yo no por lastimación ni cosa, sino como fue una forma de empatía. Y me colocaba allí y escuchaba la clase. Y por eso soy como soy. Profesor, ¿y qué pasó con el falso profeta? Hombre, que el hombre empezó a hacerle aquello efecto, le empezó a hacer efecto en un momento dado y como aquello era para un animal, ese hombre en el momento en que hablaba calles de oro, mar de cristal y empezaba a brincar y a alabar, de pronto se le salió, como dice la Virgencita de la Inocencia, un viento sagrado, pero de ahí vino entonces una churria que prácticamente el salón lo llenó de eso. Los muchachos se rieron, pero el sacerdote los reprendió. Los 3, 4 que habíamos en la clase, el sacerdote los reprendió a los que se rieron y el hombre salió. Entonces el profesor de religión lo mandó al baño y esas cuestiones y el hombre se fue. Pero en ese sentido yo quiero decirle que no confundan profecía con profetizar y tener muy en cuenta, porque muchos profetas del ayer no quisieron este papel e incluso rehusaban muchas veces y hasta hablaban con Dios en forma de que no querían, pero es una cuestión que se escapa de ellos. Así como se escapa la vida de muchos coleópteros, de muchos microbios y de muchos animales. Hay animales, hay insectos, hay coleópteros, la mosca, los mosquitos que tuvieron que ver con la plaga de Egipto, que llegó un momento en que hay animales en el mundo biológico, microbiológico y el mundo biológico que solamente nacen
respiran e inmediatamente mueren por ley natural. Al hombre se le llegó a decir que llegaría a tener tantos años antiguos, 900 y pico, luego 150, luego con Moisés 80, y es precisamente para época de Moisés cuando nace esta profetisa llamada Miriam. Miriam mantiene lepra, pero ella llega a un momento en que empieza una cuestión en el ser humano que se llama envidia o el chisme y sentir como algo contra alguien. El filósofo estoico, por ejemplo, que une las corrientes, trata de no sentir estas cosas y ergue una personalidad y llama logos a un dios o tratado. Por lo tanto, podemos decir que hay un animal, o no un animal, muy parecido a la serpiente, que nosotros vemos por ahí, que parece la misma familia, que son las lombrices. Las lombrices pero son viscosas. Y el ser humano tiene una que se llama la solitaria, que nos viene desde niño. Pero esa solitaria, ella tiene el poder de que muchas veces con purgantes, quinosodio, el otro que comprábamos en la esquina desde niño y nos lo daban para expurgarnos, ella solamente bota el cuerpo y queda la cabeza pegada en el estómago del hombre y del niño, y así él crece, y muchas veces siendo grandote siempre la conllevamos porque la cabeza siempre queda, y por eso muchas veces nos da parásitos, paritología. Pero hay animales que solo nacen para morir inmediatamente y nacen muchos por millones. El mundo de la microbiología y de la biología y de los seres vivos es extraordinario, tanto en el aire como en el mar y en la tierra. Hombre, profesor, nosotros no sabíamos eso. Entonces, ¿qué pasó con Miriam, la profetisa, hombre? Que es precisamente en épocas en que se celebra en el Éxodo la salida de Egipto, y hay una persecución de una fuerza militar grandiosa, y es cuando se hacen las primeras alabanzas y se toman panderetas y se toman instrumentos de alabanza y se alaba, y nace la canción que se echó al mar los carros del faraón. Calle de oro y mar de cristal, oh Jerusalén, van apareciendo con el tiempo, pero en ese momento nació esa cuestión, y ahí lo que hubo fue, ¿qué fue lo que hubo ahí? Por eso ahí lo que hubo fue la presencia de una fuerza sobrenatural que es llamada Dios para ese pueblo que ha cabalgado él con ellos y que se dice escogido, donde se demuestra que ese Dios todopoderoso todo lo puede, y que precisamente le da una victoria militar al pueblo. Como quizás si hubiese visto que por sus pecados y sus cuestiones en contra de él, porque era un pueblo de dura cerviz, quizás se hubiera caído en derrota y se hubiera cerrado el mar y se hubiera tragado tanto los israelitas como a los propios jinetes del faraón. Pero como Dios quería darle una victoria militar, ahí se la dio, y nacieron después las alabanzas, y nacen esa alabanza que luego se van dando acá en Salmos con David, que tiene una cantidad y los salmistas, y que hasta el día de hoy se da en las tarimas. Entonces no te dejes llevar de la envidia, ni de la codicia, ni esas cuestiones, y practica las virtudes que el logo o Dios te da en una de las corrientes de la filosofía llamada estoicismo. Hay muchas corrientes, como hablamos del sensualista, ¿verdad? En las pasadas veces, y así por el estilo. Pero ahora solamente quiero decir que varios fueron profetas de la tribu de Leví, que muchos de ellos fueron ayudados o ayudadores del templo. Ejemplo, podemos mencionar a Samuel, Zacarías, el hijo de Jehoadá, pues a Jeremías y a Ezequiel. Muchos no eran de un linaje determinado. Hubieron profetas de descendientes de otros profetas, como lo dice Primera de Reyes, ¿verdad? Ya en el 16:7, Segunda de Crónicas y Zacarías 1:1. No eran, ni era una profesión en la que se
actúa y proclama por sí mismo, como hizo ese muchacho que llegó a la clase del sacerdote viejo. Sí, así. Y por eso el currucurru le echó quinosodio. Sí, ¿qué le pasó? Hay profesor que se fue en churria. Ya vieron ustedes cómo castiga a Dios. Entonces, de esa manera, y la ignorancia nos hace que, por medio de la envidia, que el otro de pronto dice ya tiene su carro, sus cosas, todo el mundo quiere decir y repite lo mismo, pero estas personas no fueron así nada mismo, programadas por sí nombre, eran nombrados y escogidos por medio de algo que se conoció ya desde la antigüedad, Espíritu de Dios, y que se llama Espíritu Santo, como lo dice el libro donde hubo el primer censo de la humanidad, el libro de Números 11:24. 11:24 al 29, lo dicen Hechos 28:25 y creo que Amón allá en el 7:14. De esa manera podemos ir entendiendo esto, que muchos de ellos no querían, porque sabían a lo que ahora todo el mundo se llama a sí mismo profeta, porque soñaron que Dios le dijo que tal, pero muchas veces son mentiras de Satanás, el diablo. El Espíritu Santo de Dios les decía lo que tenían que hablar. Hoy día los falsos profetas se determinan como profetas ellos mismos, porque sencillamente en el Nuevo Testamento apareció de que muchos de ustedes profetizarán. Pero hay muchas cuestiones como la adivinanza, el espiritismo, la magia y la brujería que fueron en muchos tiempos antiguos tenidos como profetas, pero que realmente contrastaban contra las cosas de la profecía verdadera y las cosas de Dios. Por eso se atacan todas aquellas cosas. Adán fue un profeta porque transmitió a otros y a su esposa las cosas que Dios le estaba diciendo. Por lo tanto, hay esta palabra que se ve y es cuando esos pueblos piden reyes, y está en hebreo y se le conoce como Melec, y entra en uso esta palabra. Se cree que un famoso rey fue el primero y se llamó Namrod, que se le conoció como poderoso cazador. Este fue el primero que se dio el título de rey sobre la tierra. Llega un momento en que los israelitas piden reyes y dejan a los jueces, porque pedían jueces, porque la cuestión socioeconómica, política y de los pueblos y culturales van haciendo que hasta que se llega hoy en día que tenemos una democracia que ya sabemos que es antigua, que nace en Grecia, en alguna forma nace la república, nace la política de Platón, entra la cultura grecorromana, pero en todo eso va cabalgando una materia que a ustedes muy poco les interesa, o solamente nos convertimos en fanáticos y vamos, nos persinamos, damos el diezmo, hacemos esto, y que no tienen en cuenta como estudiantes, y se burla mucho de un maestro como burlarse ese anciano sacerdote del cual a mí sí me fascinaban las clases, y por eso les hablo así. Ay, profesor, nosotros no sabíamos eso de usted, profesor. Bueno, así sabe, y así se dan de cuenta que un falso profeta se fue en churria mientras cantaba: oh Jerusalén, qué bendita eres, calle de oro, mar de cristal. Entonces fíjense cómo Dios reprende, y de esa manera le dio un triunfo por su piedad, amor y consideración a un pueblo llamado Israel que escogió, y le dio un triunfo militar sobre el corazón endurecido de un faraón. De esto podríamos dar como 15 o 20 clases, pero a los que les gustan estas cosas, pues, gracias, profesor, pero no sabíamos eso, que habían animalitos y coleópteros y parásitos que solamente abrían los ojos y morían inmediatamente por ley natural, pero que al mismo tiempo nacían de millones. Mucho cuidado con eso y no vayan a tomar quinosodio y después decir que Dios les dijo que eran profetas, porque ya saben lo que les pasa. ¡Chao, profe!